El objetivo de esta serie es que justamente nos sintamos retados. Y no siempre va a ser fácil. ¿A quién dijo que los retos son fáciles? Si los retos fueran sencillos, no serían retos. Si los retos fueran fáciles de cumplir, pues tampoco estarían con esa definición de una situación que nos va a llevar más allá de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Es por eso que continuamos con este reto para entender para qué estoy en la tierra. Recuerden que ese es el objetivo final del reto que nosotros nos hemos planteado, y es descubrir cuál es el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y si en estas últimas 2 semanas eventualmente usted no lo ha descubierto, tranquilo. Hoy es un buen día para iniciar. Hoy es un buen día para decir: Señor, yo quiero descubrir cuál es el propósito que tú tienes en mi vida. La semana pasada hablábamos de un primer propósito, desafío, que tiene que ver con atraer a otros a Jesús. Y el pastor dijo que la misión... Va, pastor, pase y repitamos la de los 8 días. La misión no es una opción, es una obligación. Es el llamado que el Señor nos hizo a cada uno de nosotros. Luego, si usted quiere saber para qué está en esta tierra, lo primero es atraer a otros a Jesús. Ser luz, como un faro que ilumina y que atrae a otros. Ese es el objetivo que usted y yo tenemos: atraer a otros para Jesús. Y hoy vamos a ver el segundo de esos propósitos, que tiene que ver con plantar. Pero para plantar, lo primero que quiero hacer es que definamos qué es plantar. Plantar, y ojo con esta definición, que es la definición del diccionario: meter en tierra una planta con la finalidad de que eche raíces de tal forma que esté lista para crecer, dar fruto, y esta parte sí la añadí yo, tener nuevos piecitos. Hablé con mi suegra porque a ella le gusta el tema de las plantas y todo eso. Le digo: ¿y usted cómo sabe que esta planta ya está lista para pasarla a otra maceta o a otra matera o a otra? Digo: porque le sale un piecito. ¿Un piecito? Pues yo había escuchado de la planta de los pies, pero no los pies de las plantas. Y ella me dice: sí, se identifica porque la planta está lista para ser pasada a otro lugar, porque como que le sale un hijito, como una ramita pequeñita que ya como que cobra vida. Entonces al final, recuerde eso: plantar tiene que ver con poner en tierra, meter en tierra una planta para que eche raíces, dé frutos y eventualmente comience a dar piecitos. ¿Por qué lo hablo de esa manera? Porque entonces para plantar es necesario, uno, elegir el tipo de planta para que sea plantada junto a otras plantas de la misma naturaleza. ¿Listo? Porque obviamente usted va a plantar árboles o matas de, qué sé yo, de fresas, y usted no lo va a poner al lado de las matas de, a ver, otra que aparezca ahí, de arveja. Usted dice: si voy a plantar fresas, ¿qué tengo que hacer? Plantarlo alrededor de otras fresas, o al menos de otra planta que se parezca a las fresas. La frambuesa eventualmente, moras. Bueno, si alguien aquí sabe de plantas, estoy diciendo algo que no es, discúlpeme. Pero en general lo que hablo es: las plantas se siembran o se van a plantar, valga la redundancia, al lado de plantas de similar naturaleza o condición. Lo segundo es que hay que preparar el terreno, abrir un hoyo para introducir esa planta para que eche raíces, ya dijimos, dé fruto y pues bueno, crezca y dé fruto. ¿A qué vamos con esto? Que el propósito del Señor al hablar de plantar es que usted y yo seamos introducidos en una tierra adecuada junto a otras plantas similares. Mire al lado, tiene una planta similar a usted. ¿Sí lo ve? Mira al lado izquierdo, mira al lado derecho, si quiere mire adelante, mire atrás, y hay plantas. Claro, usted me va a decir: no, pero esa planta es un poquitico más rubia o más rubio que yo. O esa planta de pronto eventualmente, si usted mira al frente, dirá: esa planta es un poquitico más fea que yo.
Pero al final, el objetivo del Señor es que nosotros seamos plantados con otras plantas similares en una tierra que es Cristo y reflejada a través de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando solamente de la iglesia como cuerpo de Cristo en la tierra, sino estoy hablando también como esta iglesia local. Estoy hablando también como el lugar en donde hemos decidido plantarnos, que en este caso es la ICDC de Puente Aranda. ¿Bien? ¿Y para qué nos plantamos? ¿O para qué el Señor nos quiere aquí? Para que usted y yo echemos raíces, crezcamos, demos fruto y eventualmente demos a otros piecitos. Hay una historia en la Biblia, Lucas el evangelista nos cuenta acerca del encuentro de un hombre con Jesús que, acompañado por su familia de la fe, por su iglesia, fue introducido en Cristo para que él creciera. ¿Y sabe qué? Tuviera nuevos piecitos. Entonces, Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. En pantalla solamente está la última parte, pero yo voy a tomarme la libertad de leerles a ustedes Lucas 5 desde el versículo 17. Y dice: cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea, y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Literalmente, ten nuevos piecitos. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados. Y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Acompáñenme entonces, por favor, a través de la lectura o de lo que vemos en Lucas 5, 17 al 26, a responder 3 preguntas relacionadas con el propósito de ser plantados. 3 preguntas que nos ayuden a identificar el propósito del Señor de que seamos, y este es el secreto, seamos familia de Dios. Este es el propósito en el Señor cuando hablamos de plantar, y es que seamos familia de Dios, ser plantados en la iglesia, y al final, como conclusión, podamos responder al título de la reflexión, que es: amigos o novios, el porqué de ser plantados. ¿Listo? Esta pregunta la responderemos al final, pero es lo que le da título a la reflexión del día de hoy. En primer lugar, tenemos que hablar entonces de, bueno, salió todo. Pensé que iba a salir con la animación, pero bueno, salió todo. Así que véanlo, tomen una foto y ahí está la reflexión. En primer lugar, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un lugar de encuentro. Cuando hablo de iglesia, una vez más, no estoy hablando solamente de esa comunidad de creyentes que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y que se reúne alrededor del mundo. Cuando hablo de iglesia, también estoy hablando de este lugar físico, y en este momento puntual quiero hablar de la ICDC Puente Aranda. ¿Qué es la iglesia? Es un lugar de encuentro en donde tú y yo primeramente nos encontramos con Jesús y con su poder.
La última vez que tuve la oportunidad de traer la reflexión, hablaba de que en la iglesia no solamente venimos a escuchar de Jesús, sino que venimos a escuchar a Jesús. Es un lugar de encuentro, este lugar, esta iglesia en la que usted debe ser consciente, yo debo ser consciente que nos encontramos con Jesús y con lo que Él es capaz de hacer. Que nos encontramos con Jesús y con lo que Él ha hecho. Que nos encontramos con Jesús y que encontramos un propósito en Él. No estamos hablando entonces de que la iglesia como punto de encuentro sea simplemente un lugar de ayuda espiritual, como muchas veces han colocado a las iglesias cristianas. No, ese es el lugar donde espiritualmente nos ayudaremos. Esta es una consecuencia, pero no es el verdadero propósito. Es un lugar de encuentro con Jesús, no con un ayudador, no con un salvavidas, que como también mencionaba la última vez que di la reflexión, simplemente en una situación de emergencia levanto el teléfono y digo, hola, 911, ¿me puedes ayudar? Sino que es el lugar de encuentro con el que es nuestro Salvador. No es un escampadero. Ahora en Bogotá, que estos últimos días hemos tenido lluvias en la mañana, hace sol al mediodía, otra vez un aguacero terrible a las 2 de la tarde, salen los pajaritos cantando felices a las 4 y a las 5 de la tarde ya estamos nadando en la autopista norte. Ese tipo de cosas, la iglesia no debe ser eso, un escampadero, donde simplemente mientras está cayendo la lluvia, yo me resguardo. No, la iglesia debe ser un lugar donde nosotros encontremos realmente un refugio en todo momento. Pero eso solamente se logra cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, porque eso es la iglesia. La iglesia también es un lugar de encuentro con otros. Y esa es la diferencia y esa es la verdadera razón por la cual existen este tipo de lugares, para encontrarnos con otros. Porque usted en su casa, ¿con quiénes se encuentra? Eventualmente, si es una familia de 17 personas, numerosa, qué bonito, encontrará con 17 personas. Pero si ustedes son solamente 2, o si eres solo uno, ¿cómo nos encontraremos con otros? Y una vez más haga el ejercicio de voltear a mirar a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Mire, si quiere incluso como que levántese un momentico y mire, porque este se convierte en un lugar para encontrarnos con otros. Y cuando nos encontramos en otros, nos encontramos con personas unidas en un propósito común, adorar al Señor, de que le podamos decir, nuestra alma no puede dejar de adorar. Que le podamos decir, Señor, te adoro. Que le podamos decir que nunca deje de sonar. O sea, cuando cantábamos esa canción ahora en la mañana, yo decía, esta canción de libertad, o sea, Él vive y hay que celebrar. Ese es el propósito de que nosotros nos reunamos con otros y ese es el propósito de la iglesia. Y la iglesia entonces, ¿qué es? Es un lugar de encuentro con otros. Pero también la iglesia se convierte en un lugar de encuentro conmigo mismo. ¿Por qué? Porque cuando usted está en su casa, a veces usted no tiene la total tranquilidad o la total sinceridad con usted mismo de reconocerse que ha fallado. De reconocer que usted está necesitado por Dios. Seguramente cuando usted está en su casa y está orando, usted dice, sí, Señor, gracias te doy porque tú eres bueno. Y de pronto, eventualmente, usted como que tiene la sensación de decir, necesito reconocer toda mi necesidad delante de Dios, reconocerme como pecador, pero a veces uno dice, no, espera, como penita mejor no lo hago. En cambio, cuando usted llega aquí a la iglesia y todo el mundo dice, Señor, levanto mis manos porque te necesito, entonces uno comienza a levantar las manos porque es un lugar de encuentro con uno mismo en donde uno dice, me desahogo con el Señor, me rindo completamente a Dios, cosa que no va a pasar en su trabajo. Cosa que no va a pasar en su universidad o en su colegio. En las asambleas del conjunto no va a pasar eso. Eso pasa aquí. Si usted va en Transmilenio, bueno, aunque en Transmilenio muchas personas sí levantan las manos, pero no al Señor. Pero cuando usted y yo venimos a este lugar, nos sentimos desafiados a confrontar nuestra propia vida con el Señor. Que le podamos decir, uy Señor, si es que te he fallado.
el acto que hacemos en la mesa del Señor cuando venimos y lo primero que hacemos es decirle: Señor, he fallado. Reconozco que he pecado, que mis pensamientos, y esta semana como que estaban como vibrando en una frecuencia diferente. Tú necesitabas, Señor, que yo pensara cosas buenas y pensé cosas no tan buenas. Tú necesitabas, Señor, que yo dijera cosas que llevaran vida a otro y la verdad es que les recordé cosas que no eran buenas. Señor, tú me necesitas que yo haga cosas y estoy haciendo cosas completamente diferentes. Cuando venimos a la iglesia nos confrontamos incluso con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es un lugar de encuentro con Dios, con otros y conmigo mismo. Y qué mejor que podernos tener esos tres encuentros. Eso la verdad define la identidad de quiénes somos. Poder saber quién es Jesús, quién soy para Jesús y para los demás y quién soy para mí mismo. Ese entonces sería el que es la iglesia, un lugar de encuentro. Pero ahí viene la segunda pregunta que quiero que respondamos es: ¿y quiénes estamos en la iglesia? Pues en la iglesia, y basado en lo que leíamos hace un momento en Lucas, encuentro al menos 4 que hacemos parte de la iglesia. Lo primero es los que criticamos todo. Identifiquémonos, porque la verdad, hacemos parte de la iglesia. Yo quisiera que dentro de la iglesia no estuviéramos los que criticábamos, pero es que no habría iglesia si no estuviéramos. Jesús comenzó a predicar y tan pronto arrancó a predicar, los fariseos y maestros de la ley religiosa estaban ahí esperando a ver, sentados, lejitos, ni siquiera estaban totalmente metidos. ¿Sí se fija lo que sucede? Los que criticamos todos son esos que nos sentamos cerca, pero no lo suficiente para estar involucrados, pero lo suficientemente cerca para decir: uy, esa silla quedó mal acomodada. No. Uy, no, y hoy de rojo. Es que ese color que se escogieron hoy para... No, rojo. No, y el tinto, ese tinto estaba más frío. Y la alabanza, es que el de la alabanza pareciera que se hubiera como equivocado. Eso no, es que esa gente sí. ¿Están preparados o estamos preparados para criticar todo? ¿Si hizo o no hizo? ¿Si dijo o no dijo? Uy, es que yo lo hubiera dicho mejor. La verdad, yo no hubiera dicho eso ahí. Yo hubiera dicho tal cosa. No, es que la de la batería, yo no sé por qué le da tan duro a eso. No, es que no. Y el de la guitarra ahí también. No, ese muchacho. Pero vaya usted, hágalo. Cuando vemos la iglesia, es indiscutible que estaremos este tipo de personas, los que criticamos. Que está muy duro, que está muy bajito, que está haciendo mucho frío, que está haciendo mucho calor, que quisiéramos que o que no quisiéramos que. Pero esas personas están dentro de la iglesia. Y al final vamos a ver el propósito que tiene que esas personas estén dentro de la iglesia. Pero tal vez usted puede identificarse en esta mañana como parte de ese grupo. Yo me he identificado un montón de veces, lamentablemente, dentro de ese grupo, porque yo mismo lo he hecho. Yo mismo he dicho: y es que eso no me gustó, y es que eso yo lo hubiera hecho diferente. Y es que... Y la cantidad de cosas que usted ya está recordando en este momento, que usted mismo ha dicho y que yo mismo he dicho. Grupo número 1, entonces, los que criticamos todo. Criticamos, juzgamos, cuestionamos lo que otros hacen, dicen o piensan. El segundo grupo, versículo 18, son esos misericordiosos. Usted se fijó en el texto de Lucas 5, 18, dice que otros, unos amigos, podríamos decirlo de alguna forma, dice: unos hombres llegaron cargando un paralítico. Son los que tienen misericordia por las necesidades del otro. Son los que llevan las cargas de otros. ¿Usted cree que sería fácil llevar a un paralítico? Una persona que no puede caminar, una persona que está postrada en cama, y llevarla de un lugar a otro es difícil.
Si muchas veces llevar a una persona en silla de ruedas se vuelve complejo, imagínese una persona en una camilla que esté totalmente paralítica. Pero los misericordiosos son los que son capaces de echarse esa carga al hombro y decir, pues venga yo apoyo, venga yo ayudo y hago incluso más allá de lo que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque estas personas mueven cielo y tierra con tal de acercar a otros a Jesús. Jesús estaba dentro en el salón, en la casa, y ellos no podían entrar al paralítico. Ya era difícil llevar al paralítico y lo que hicieron fue encaramarse en el techo. O sea, se movieron, hicieron algo y están encaramados en el techo y le tuvieron que haber pedido permiso, me imagino, al dueño de la casa, o si no, después lo tuvieron que haber resarcido de alguna manera, porque comenzaron a quitar el techo. Y quitaron el techo arriesgándose a caerse para poder bajar al paralítico. Son esos que dicen, si me toca llegar temprano, pues llego temprano. Si me toca trasnocharme, pues trasnochamos. Si nos toca hacer más allá de lo que nos han pedido, pues hacemos más allá de lo que nos han pedido. Si hay que ensayar, pues ensayamos. El sábado a las 3 de la tarde, en un día lluvioso, qué mejor quedarse tomando un chocolate, un café, un tinto, un agua de panela. Pero estos chicos ayer, ¿qué hicieron a las 3 de la tarde? Venir a ensayar. Porque son movidos a misericordia, porque ellos dicen, nosotros tenemos que hacer algo bueno, especial para nuestro Señor y también para la iglesia, porque son misericordiosos de nosotros, porque fácilmente podrían no hacerlo y llegar acá sin ensayar y que eso sea a lo que salga. Pero ellos se mueven a misericordia, ensayan, otros viajan. El pastor nos mostraba ayer el video del papá haciendo misiones en Candelaria la Nueva, con el aguacero que estaba cayendo ayer, y aún así dice, pues si toca viajar, si toca mover, si toca llevar instrumentos, si toca echarse lo que toque echarse al hombro, lo hacemos, porque son movidos a misericordia. Muchas veces comen lo que no les gusta. Y yo creo que eso sí nos pasa muchas veces cuando uno va a dar una visita. Particularmente con Mile, creo que tuvimos cuando recién nos conocimos con los pastores, Hannah, nuestra hija mayor, estuvo hospitalizada. Esa fue la condición en la que nosotros conocimos a los pastores. Y después de un mes de hospitalización, ella tenía 30 días de nacida, cuando la hospitalizan, cumpliendo más o menos los 2 meses, la llevan a hospitalización domiciliaria, nos visitan y nosotros pues tenemos una atención. Pero la atención contiene un ingrediente secreto que a Mile no le gusta mucho. Pero ella, por amor y por misericordia, se come lo que no le gusta. Porque claro, es la primera vez y entonces ella dice como, gracias. Así que nunca le vayan a dar sopa de cebolla a Milena. Pero los que se mueven a misericordia incluso se comen lo que no les gusta, por amor al otro. O dejan de comer lo que les gusta, por amor al otro. Esos hacemos parte de la iglesia, los misericordiosos, los que somos los que damos de hablar a los que critican. Eso téngalo fijo. Los segundos, los misericordiosos, los que hacen, son los que dan de hablar a los que critican. Ay, pero se comió eso. Ay, pero no se lo comió. Ay, pero hizo el esfuerzo. Ay, pero no hizo el esfuerzo. Eso es clarísimo. Pero son las segundas personas que hacen parte también de esta comunidad que somos nosotros. Los terceros, los necesitados, los cojos, los que tenemos una parálisis del alma, los que tenemos parálisis del corazón, los que estamos rotos, los que necesitamos valernos de otros porque solos no podemos. Los que estamos tan quebrados que no somos capaces de acercarnos por nuestros propios medios a Jesús. Y esos también hacemos parte de la iglesia. Los que estamos cansados, los que estamos debilitados y que sin quererlo somos carga para los misericordiosos. Los que sin quererlo somos los que hacemos que los misericordiosos tengan trabajo.
¿Se da cuenta que es necesario que haya gente con necesidad en la iglesia? Porque si no hubiera gente con necesidad en la iglesia, ¿qué harían los misericordiosos? Y si no hubieran misericordiosos, ¿qué harían los que critican? Pero usted y yo, un montón de veces hemos sido esos necesitados, rotos, que llegamos aquí con el corazón, como diría el salmista, con el corazón partido. El salmista Alejandro Sanz, viejo salmista. Son esos que llegamos y decimos, Dios, gracias. Y tengo que colocar el ejemplo una vez más porque cuando conocimos a los pastores en la situación, nuestra primera hija, 30 días y ya hospitalizada, nuestra situación, estábamos quebrados, estábamos rotos y llegaron personas movidas a misericordia que nos abrieron un hoyo en el techo de nuestra desesperación para introducirnos en Cristo. Que tuviéramos un proceso de crecimiento, un proceso de restauración para que diéramos fruto y hoy tenemos nuevos pies. Hoy mi esposa y yo tenemos nuevos pies por la intervención de hombres como el pastor Miguel y como Mile. Estoy seguro que usted puede identificar quién es ese misericordioso que usted ha dicho, y gracias Señor por esta persona porque tuvo misericordia de mí. Pero usted la puede identificar porque usted ha sido necesitada. Y los últimos que aparecen ahí, que también hacemos parte de la iglesia, somos las multitudes. En uno de los evangelios, Jesús o el evangelista los identifica como los recostados. Los que están ahí, esperando a que algo pasa, esperando a ser alimentados, esperando a que algo suceda, pero simplemente están ahí para escuchar, muchas veces solamente para hacer eso, una multitud, o sea, para contar dentro de la estadística. ¿Cuántas personas asisten a la iglesia XYZ? 30,000. ¿Y cuántas de esas sirven? 500. Oye, y los otros 29,500, haz una multitud que muchas veces solamente estorba el paso. Solamente muchas veces están ahí para consumir recursos. Muchas veces cuando somos multitud no dejamos a otros que vean con claridad. Somos los que a veces distorsionamos, distraemos. Somos los que en medio de la alabanza comenzamos para distraer al de al lado. Y uno, somos los que, y pasó una situación particular en la iglesia a la que antes asistíamos, es el de la multitud que llega y a querer cantar más duro que los de la alabanza, y no se imaginarán ustedes cómo era. Imagínense aquí en el tiempo de ministración, algo suavecito, y la persona, ¡aleluya! Pero se escuchaba en toda la iglesia. Y era totalmente asincrónico. Y si iba a aplaudir, entonces la canción iba así y él aplaudía como. Sacaba todo el mundo. Pero hacía parte de la iglesia, sí. David dice, uy, sí. Sí me acuerdo de ese señor. Pero estamos ahí, los de la multitud, ¿saben para qué? Para nutrir al grupo de necesitados. Si no hubieran multitudes, ¿de dónde sacaríamos los necesitados? Es por eso que la iglesia tiene que crecer. Es por eso que la iglesia tiene que cada vez ser más grande, porque entre más grande sea la iglesia, más necesitados habrán. Entre más necesitados, más misericordiosos. Y entre más misericordiosos, más gente criticando. Esa es la dinámica de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo esto? Que esa es la familia de Dios. Y tiene un propósito, y es el tercera de las preguntas. Ok, ¿y por qué? Señor, pero entonces, si tenemos un lugar de encuentro que es como el ideal que necesitamos, encontramos esta comunidad, entonces ¿cuál es el resultado de la combinación entre esas dos cosas? ¿Y cuál es? ¿Por qué es necesario que un grupo de criticones, misericordiosos, necesitados o gente del montón estén dentro de la iglesia? Lo primero,
para ser confrontados. Los críticos fueron confrontados. Jesús les dijo a ellos, ¿por qué cuestionan esto en su corazón? Pero fueron confrontados ¿por quiénes? Fueron confrontados por Jesús. ¿Sabe por qué somos familia de Dios y sabe por qué somos criticones? Para conocer una faceta de Jesús en la que nos confronta, en la que nuestro pecado es expuesto, en la que nuestra condición es expuesta, en la que nuestra vida es expuesta. Porque hay criticones o críticos dentro de la iglesia para ser confrontados por parte de Jesús, no por usted y por mí, porque si no nos volveríamos críticos de los que critican. Y entonces, ¿qué haríamos? Ser parte de los críticos. Es para ser confrontados por Jesús, para que al final les diga, ¿por qué piensas eso en tu corazón? ¿Por qué estás actuando de esa manera? ¿Por qué más bien no te involucras dentro del grupo de los que hacen? Somos familia de Dios para ser confrontados. En esta mañana estamos en este lugar para ser confrontados por parte de Jesús, para que Él nos diga, movilízate. ¿Por qué piensas eso en tu corazón? Así que si usted y yo somos parte de esos críticos, como lo hemos sido, le tengo una buena noticia. Jesús quiere confrontarte. Pero ¿por qué entonces existen misericordiosos? Para ser reconocidos, pero no reconocidos por, oiga, mire tan chévere que hace algo bonito, ellos como cantan de lindo, él como cuadra el sonido de bonito. ¿Qué se me hizo el del sonido? Él cómo organiza el sonido, el comité de servidores, de anfitriones, logística, gracias. Perdón, tuve un lapsus mental, Señor, ahora me perdón. ¿Por qué existen los misericordiosos? Para ser reconocidos por Jesús también. Si usted busca ser reconocido por el que está al lado, déjeme decirle, es muy probable que se quede sin reconocimiento. Y si usted busca el reconocimiento del que está al lado y no se lo da, es muy probable que usted se frustre. Y si usted se frustra, ¿sabe qué va a terminar haciendo? Criticando. Así que el objetivo aquí es que usted sepa que va a recibir reconocimiento. ¿Sabe de quién? De Jesús. Jesús que dijo cuando vio a los amigos que estaban bajando al paralítico, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo enfrente de Jesús. Al ver la fe de ellos, ¿qué hizo Jesús? Reconoció la fe de los otros. El reconocimiento usted no lo debe buscar de parte del pastor, de los líderes, del que está al lado. El reconocimiento usted lo debe buscar directamente de Jesús. Y si al final incluso nadie lo reconoce, fresco, el Señor va a dar la respuesta. Y créame que se lo digo porque tengo cómo decírselo. Si no lo reconocen, tranquilo. Jesús va a darle la respuesta, va a darle el reconocimiento. ¿Por qué existe gente misericordiosa en la iglesia? Para ser reconocida por parte de Jesús. ¿Por qué existe entonces también gente necesitada en la iglesia? Para ser perdonados y atendidos por Jesús. ¿Quién fue el que perdonó los pecados del paralítico? ¿Y quién fue el que al final le dio el milagro de sanidad al paralítico? Cuando ustedes y yo somos conscientes de lo que significa ser familia, nos terminamos encontrando con Jesús. No terminamos recibiendo misericordia de parte solamente de personas misericordiosas, sino que terminamos recibiendo misericordia directamente de Jesús. Porque efectivamente en la iglesia podremos ayudar con necesidades de comida, eventualmente recomendaciones laborales, pero nosotros no podemos perdonar pecados. Pero quien sí lo puede hacer es Jesús. Y quien sí puede darnos una vida eterna es Jesús. Y por último, ¿por qué existen las multitudes? Porque siempre se necesita familia Miranda. Siempre se necesita alguien que esté ahí pendiente y sean testigos de todo lo anterior. Sean testigos de el que perdonó
que fue Jesús, sean testigos de el que está reconociendo que es Jesús y que sea testigo de que alguien está confrontando que es Jesús. ¿Por qué existen multitudes? Para ser testigos de lo que el Señor ha hecho y que después lo reconozcamos. El último versículo de esta sección de la Biblia dice: el asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados, o sea, quedaron como, oh, my God. No sé si dirían my God. Pero sí dice que alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Para eso existen las multitudes, para que salgan y cuenten lo que han visto. Porque créanme que las iglesias en las que hay 30,000 personas, ¿por qué crecen? Porque hay multitudes que van y dicen: uy, hoy la predicación estuvo lindísima. Y eso hace que otras personas vayan y busquen en YouTube predicación lindísima. Hoy la alabanza es que estrenaron una canción y les sonó espectacular. ¿Qué hacen? Oiga, ¿cuál fue la canción? Van y buscan la canción para ver cómo es el tema. No, es que hoy pasó algo en la iglesia. Las multitudes son las que riegan la voz. No quiero decir que sean los chismosos, simplemente que son los que comunican las buenas nuevas. La iglesia, por tanto, es el lugar donde nosotros cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas de ser plantados. Les acabo de mencionar el resumen de lo que sería iglesia, el por qué y el para qué. Este lugar es el lugar donde cumplimos ese propósito de ser plantados, una vez más, como al paralítico, metidos en tierra, que se abra un hoyo, que se meta en la tierra, que se acerque a Jesús y que allí pueda crecer, allí pueda dar fruto y pueda tener unos nuevos pies. El propósito de ser parte de una familia que, ojo, es confrontada, reconocida, perdonada, atendida, y una comunidad que es testigo del poder de Dios para darle gloria a Dios, ese propósito apunta a la pregunta que estaba haciendo hace un momento. Marzo, vamos adelante, y es: ¿amigos o novios de Cristo? Porque como individuos somos amigos de Dios, pero como iglesia somos la novia de Jesús. Usted en su casa, solito, es amigo del Señor. Amén. Pero ¿sabe qué está sucediendo en este momento? Cuando venimos a la iglesia y nos plantamos y cumplimos el propósito de ser familia de Dios, somos novia. Y créanme cuando les digo que Cristo está esperando a su novia. Y yo les digo a los hombres, ¿qué prefieren? ¿Estar con una amiga o con la novia o con la esposa? El propósito de Dios de ser familia de Dios a través de la iglesia es que no seamos solo amigos de Dios, sino que seamos la novia de Cristo. Y eso parece algo pequeñito, pero es lo que nos da esperanza mientras estamos aquí en la tierra. Porque esa esperanza de ser novia quiere decir que Él volverá. Si no creyéramos en eso de que somos la novia, no creeríamos que Él va a volver por nosotros, que va a volver por segunda vez. El propósito de ser familia a la par es afirmar que Cristo va a volver por segunda vez. Y si Cristo no volviera por segunda vez, en vano sería todo lo que hacemos acá. Por eso, ser familia de Dios es lo que nos nutre de esperanza y de sentido para todo lo que usted y yo hacemos en este lugar. ¿Clarísimos? ¿Preguntas? Saquen una hoja. Señor, te quiero dar gracias en esta mañana
porque tu bondad extendida sobre nosotros nos permite entender el propósito que tienes con nosotros como iglesia.